Si usted es empleador o trabajador y quiere saber qué son las cesantías, cómo se liquidan, quién tiene derecho a ellas y cuáles son las consecuencias de no pagar oportunamente esta prestación, te invito a que te quedes hasta el final del video. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín, pero presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada. Recuerda que con la Ley 2213 de 2022, todos los procesos judiciales se van a adelantar de forma preferencial a través de medios virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que las solicitudes, los memoriales que se dirijan a los juzgados se pueden adelantar a través de correo electrónico y todas las audiencias de los procesos se van a realizar a través de videoconferencia. Esto no solamente facilita la actividad para nosotros los abogados, sino también para los ciudadanos, en el entendido que pueden contratar un abogado en cualquier parte del país a modo de su preferencia y además con menos costos, en el entendido que el abogado no va a tener que trasladarse hasta la ciudad donde se va a adelantar el proceso y por ende no va a cobrar dentro de los honorarios los viáticos y demás gastos que se puedan generar con estos desplazamientos. Por eso, si requieres contratar mi servicio, requieres alguna asesoría o requieres presentar alguna demanda en un proceso judicial, no dudes en contactarme. En la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto o en su defecto en todo este video encontrarás un número WhatsApp donde podrás escribir para contratar mis servicios. Las cesantías son una prestación social a la que tienen derecho todos los trabajadores en Colombia que estén vinculados mediante un contrato de trabajo. Es decir, que aquellos trabajadores que están vinculados a través de un contrato de prestación de servicios no tienen derecho a esta prestación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones las empresas o inclusive las entidades públicas utilizan esta contratación de prestación de servicios para vulnerar los derechos de los trabajadores y precisamente para ahorrarse costos en sus nóminas con el fin de no reconocer las prestaciones sociales. Por eso cada caso hay que analizarlo en particular para verificar si ese contrato se está utilizando para ocultar una verdadera relación laboral y vulnerar los derechos de los trabajadores. ¿A cuánto corresponde el valor de las cesantías? Las cesantías corresponden a un mes de salario por año laborado o se debe pagar proporcionalmente al tiempo que haya laborado ese trabajador. Para liquidar el valor de las cesantías que le corresponde al trabajador, se tiene como referencia una fórmula muy sencilla y es tomar el salario base devengado por el trabajador multiplicado por los días laborados y dividido por 360. Pero hay que tener en cuenta que hay que determinar primeramente cuál es el salario base para liquidar esta prestación. ¿Cuál es el salario base entonces para liquidar las cesantías? La norma dice que se toma como referencia el último salario devengado por el trabajador siempre y cuando no se haya presentado ninguna variación en los últimos 3 meses. Si se presenta esa variación, se debe sacar un promedio salarial para determinar ese salario base. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el trabajador tiene un salario básico, por ejemplo, pero durante los últimos 3 meses devengó otros conceptos salariales como por ejemplo recargos nocturnos, horas extras diurnas y nocturnas, dominicales y festivos, comisiones, todos esos valores se deben incluir al valor del salario mensual y posteriormente se saca ese promedio. Si la variación se dio por ejemplo en los últimos 3 meses, entonces lo que se hace es sumar el salario mensual y dividirlo por 3. Allí se sacaría el promedio salarial. Pero además de eso, a ese valor que se saque del salario se le debe sumar el auxilio de transporte. Y ese sería el total para calcular la liquidación de las cesantías. Si el trabajador laboró durante todo un año y tuvo un salario variable durante todo ese año, se debe calcular ese promedio salarial para realizar la fórmula y establecer ese salario base para liquidar las cesantías. Y una vez se establezca ese promedio, también se le debe sumar el auxilio de transporte si el trabajador tiene derecho a este, porque por expresa disposición de la ley, el auxilio de transporte, a pesar de no ser un factor salarial, se debe incluir para la liquidación de las cesantías. ¿Cuándo se deben de pagar las cesantías? Pues bien, la norma establece que las cesantías se causan a 31 de diciembre del año laborado, independientemente del tiempo que haya laborado ese trabajador. Por ejemplo, si un trabajador se vinculó el 1 de noviembre
entonces laboró 2 meses. Sobre esos 2 meses se debe liquidar el valor de las cesantías. Y establece la norma que el empleador tiene la obligación de consignar ese valor de las cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente al fondo de cesantías al que esté afiliado el trabajador. En este sentido, la norma le prohíbe a los empleadores entregarle dinero directamente al trabajador, porque como veíamos, mientras el contrato se mantenga vigente, es obligación de la empresa o del empleador consignar ese valor al fondo de cesantías al que está afiliado el trabajador. Es decir, que si el contrato va a terminar, solamente en estos casos podría el empleador entregarle ese dinero directamente al trabajador junto con la liquidación de todas las prestaciones sociales. ¿Cuál es la consecuencia entonces de que los empleadores no cumplan con la obligación de consignar el valor de esta prestación al fondo de cesantías al que está afiliado el trabajador? Pues bien, en estos casos, el trabajador puede reclamar una sanción moratoria que corresponde a un día de salario por cada día de retardo. Hay que tener en cuenta que esta sanción moratoria no es automática, sino que el trabajador tiene la obligación de presentar una demanda ante un juez laboral para que sea este juez el que reconozca esta sanción a favor del trabajador. Por ejemplo, si el empleador nunca cumplió con la obligación de consignar el valor de esas cesantías y el trabajador continuó laborando y tiempo después le terminaron el contrato y nunca le consignaron esas cesantías al fondo ni se las pagaron directamente a él al terminar el contrato, ese trabajador puede presentar una demanda y reclamar esa sanción moratoria, que inicia a contar desde el día siguiente en que debieron consignarse, es decir, a partir del 15 de febrero, hasta que salga la sentencia a favor del trabajador. Es decir, que una sanción moratoria puede incluir hasta 2 o 3 años de salarios que debe pagar la empresa y reconocerle a ese trabajador junto con el valor de las cesantías que dejó de reconocerle. Es importante tener en cuenta que todas las prestaciones sociales, inclusive las cesantías y en general los derechos laborales prescriben a los 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador tiene ese término para presentar una demanda y reclamar sus derechos. Por ejemplo, en el caso de las cesantías, si esas cesantías se debieron consignar al 14 de febrero del año 2019, el trabajador tendría hasta el año 2022, 14 de febrero, para presentar la demanda y reclamar ese derecho de que le paguen sus cesantías junto con la sanción moratoria. Si no lo hace, básicamente el trabajador habrá perdido sus derechos y la empresa se librará de responder por estas prestaciones y por las sanciones o indemnizaciones que corresponden. Hasta aquí llegamos con este video, espero esta información te haya sido de mucha utilidad y si tienes dudas la puedes dejar en los comentarios. Te invito también a que si conoces a alguien que le pueda ser de ayuda esta información, no dudes en compartírsela. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.